Estás escuchando La Escuela del Aire. Bienvenidos y bienvenidas al programa La Escuela del Aire, un espacio promovido por el Ministerio de Educación en alianza con las direcciones y gerencias regionales de educación y las unidades de gestión educativa local. En la edición de hoy abordaremos un problema que aún persiste en nuestra sociedad, el racismo. Según la encuesta nacional Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico-Racial, elaborado por el Ministerio de Cultura, el 53% de peruanos considera que en nuestra población el racismo sigue vigente. Entonces, la pregunta del programa de hoy es: ¿qué acciones debemos realizar para que niños, niñas y adolescentes, y también la población adulta, pueda enfrentar el racismo? Para conversar al respecto, nos acompaña la directora de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura, Mónica Barriga Pérez. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, un gusto para mí poder compartir este espacio del Ministerio de Educación y poder llegar a las casas, a los hogares de tantos niños, niñas, adolescentes y docentes también, los padres de familia, que todos juegan un rol muy importante en la educación de nuestros niños. Bien, puede que todavía existan ciertas confusiones sobre lo que es el racismo. ¿Cómo usted podría definirlos para que nuestros padres, madres y nuestro público en general pueda entenderlo? El racismo es conocido como un conjunto de ideas o una ideología, también hay autores que lo identifican como una ideología, basada en que los seres humanos podemos ser categorizados en razas. Esa categorización se fundamenta únicamente en características físicas y biológicas de los seres humanos y postula dentro de ellas que existen algunas razas que son superiores a otras. Por otro lado, cuando hablamos de discriminación étnico-racial, nos referimos al trato diferenciado, excluyente o restrictivo basado en el origen étnico-cultural, por ejemplo, hábitos, costumbres, indumentaria, lengua, etc. y otras características físicas de las personas, como el color de la piel, las facciones, estatura, color del cabello, entre otras. Y ese trato diferenciado tiene como objetivo menoscabar o anular el reconocimiento o el ejercicio de derechos y libertades fundamentales de las personas. Por eso, cuando vemos que se burlan de una persona por su forma de hablar, por su color de la piel, por la forma como se viste, estamos frente a un acto de discriminación étnico-racial. Así es, y este tipo de prácticas racistas o discriminadoras vemos que aún están presentes en nuestra sociedad, en diferentes espacios. ¿Qué rol pueden tener los padres y madres de familia justamente en esta lucha contra el racismo, ¿no? Pensando en la formación y el desarrollo de sus hijos e hijas? Considero que las familias, los padres de familia, cuidadores, docentes cumplen un rol trascendental para poder eliminar prejuicios y estereotipos, porque los prejuicios se aprenden y se transmiten de generación en generación. Por eso es importante asegurar que los hogares y las escuelas sean espacios libres de racismo y de actos de discriminación étnico-racial. Y para ello es importante promover primero la valorización de la diversidad cultural, es decir, reconocer que somos diferentes y que hay un respeto y un reconocimiento de esa diversidad y que diferentes culturas coexisten en nuestro país, en especial el respeto a los pueblos indígenas u originarios y del pueblo afroperuano. ¿Qué recomendaciones podría brindar usted como especialista con respecto a cómo hablar sobre racismo con nuestros hijos e hijas? Bueno, las madres, los padres tienen la misión de poder formar a sus hijos en sus hogares, valorando y respetando esa diversidad en nuestro país, inculcando ese respeto por el otro, por la diversidad, pero además inculcando ese orgullo por sus orígenes, la autoaceptación, autoidentificación, el saber que el color de piel, los rasgos físicos son parte de nuestra identidad y por lo tanto necesitamos reconocernos y sentirnos parte de la misma nación, del mismo territorio, del mismo país. Es importante que desde el hogar evitemos normalizar la discriminación étnico-racial bajo la figura de bromas o chistes. Este tipo
tipo de actos deben ser identificados y se debe decir con claridad que eso no está bien. No es bueno normalizar la burla o normalizar la violencia. Esos tipos de situaciones hay que identificarlos y que nuestros hijos también lo identifiquen y que puedan hacer también un alto si es que en otros espacios ellos sienten que están vulnerando esa identificación y esa propia reconocimiento y dignidad que tenemos todos los seres humanos, que puedan parar, por ejemplo, actos de bullying, decir, no, esto no me gusta, no tienes por qué burlarte de mi forma de hablar, de mi color de piel, porque esto es lo que yo soy. El empezar desde la casa, desde el hogar, a generar esos espacios de sentimiento, de orgullo y de reconocimiento son muy importantes, y ahí desde el Estado, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Cultura, tenemos la labor, la tarea fundamental de generar espacios de educación en las instituciones educativas públicas y privadas libres de violencia, libres de discriminación en todas sus variables, pero en este caso fundamental de discriminación étnico-racial. Retomando el tema del rol de los padres, podemos afirmar que estos tienen un papel fundamental en la lucha contra el racismo, ¿no? Tienen un rol importante. Ahora, ¿qué otros actores, aparte de los padres, pueden influir en esta formación? Quizás podríamos considerar a los docentes o algún otro actor que consideres que tienen este papel clave. Sí, por supuesto, los docentes son claves, porque en las instituciones educativas los niños tienen como figura de autoridad y de liderazgo a sus docentes. Si tenemos docentes capacitados que tienen el conocimiento, las herramientas sobre qué es la discriminación, cómo puedo evitar, prevenir estos actos de discriminación étnico-racial, cómo puedo además generar espacios de respeto entre los propios estudiantes, es muy importante para que los chicos también crezcan reconociendo y aprendiendo que estos espacios de respeto, de diversidad, son parte de la vida cotidiana y que por lo tanto no existe o no se debe tolerar la violencia o la discriminación. ¿Qué relación tiene el racismo con los aprendizajes de los escolares, ¿no? ¿Cómo puede influir esta problemática sobre su formación? Los niños que sufren de bullying en el colegio tienen una repercusión directa en cómo aprenden, el nivel de aprendizaje, cómo socializan, cómo ellos se reconocen. Entonces es muy importante que los niños, niñas, adolescentes tengan las herramientas suficientes para poder prevenir, pero para poder enfrentar también los actos de discriminación étnico-racial que se pueden presentar en los diferentes espacios. Y el racismo, la discriminación étnico-racial afecta la autoestima de las personas, entre ellos los niños que pueden sufrir bullying por estas situaciones, y también afecta el cómo nos vemos, cómo nos autoidentificamos. Entonces, si yo considero que como soy, que mis rasgos, que mi forma de hablar, que mis orígenes no están alineados con lo que supuestamente debe ser, entonces eso tiene un impacto en mi autoestima. Por eso es importante que los niños, las niñas, desde los hogares tengan el conocimiento de que es importante primero reconocernos, aceptarnos, para que también en el ejercicio y en la interacción con otros nos acepten y poder ejercer nuestros derechos en plenitud y en igualdad de oportunidades, porque al final, como decíamos, los actos de discriminación étnico-racial terminan teniendo un impacto directo en el ejercicio de los derechos. ¿Cuáles? ¿Cómo accedo a la salud? ¿Cómo tengo acceso a la educación, al trabajo, etcétera, etcétera? Entonces tiene un impacto en cómo yo ejerzo mis derechos como ciudadano. Y nuestros niños, niñas y adolescentes van a seguir creciendo y ellos van a salir a diferentes espacios ya como adultos a ejercer sus derechos. Entonces es importantísimo que desde los colegios, las escuelas, empecemos a hablar de estos temas para darle las herramientas adecuadas y generar
una ciudadanía en plenitud. Hoy estamos aprendiendo cuán importante es que tanto padres, madres de familia, docentes, administrativos y otros actores se unan en esta lucha contra el racismo, que finalmente va a repercutir positivamente en el desarrollo y los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes. Estimada, muchas gracias por compartir esta información, ¿no?, con los padres y madres de familia. Esperamos poder conversar en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes y un saludo fraterno acá desde el Ministerio de Cultura. Esto fue todo en el programa de hoy de la Escuela del Aire. Volvemos a estudio. Estás escuchando La Escuela del Aire. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú.